Buenos días chicos, el día de hoy hablaremos acerca de la tolerancia y su relación con la autoinmunidad. La tolerancia la podemos definir como la capacidad del sistema inmunitario para no reaccionar ante moléculas que reconoce como propias. En este caso vamos a observar que la tolerancia se presenta a dos niveles. La tolerancia central que se va a llevar a cabo obviamente en los órganos linfoides primarios o centrales, y por eso ahí viene el nombre, que básicamente son la médula ósea y el timo, y aquellos mecanismos de tolerancia que se vayan a llevar a cabo en lo que sería la periferia y que básicamente está presente en los órganos linfoides secundarios. Bien, ahora vamos a observar que las células que son generadas en la médula ósea, sabemos que en el caso de los linfocitos T tienen que viajar al timo para su proceso de maduración. Entonces, en este sitio vamos a ver que dentro de dos sitios anatómicos diferentes suceden los procesos de tolerancia. Uno que ocurre a nivel de la corteza, que es donde se lleva a cabo el proceso de selección positiva, y en el caso de la médula se lleva el proceso de selección negativa. Finalmente, a través de estos dos procesos es como seleccionamos los linfocitos que van a salir a circulación. Recordemos que en el caso de la formación del TCR y el BCR se realiza a través de un proceso de recombinación genética, en donde se unen diferentes fragmentos de regiones variables, regiones J, regiones de diversidad y las regiones constantes, y que este proceso en esencia es un proceso al azar, por lo cual las moléculas generadas, pues bueno, también serán de forma azarosa. Y eso quiere decir que en cuanto a su reconocimiento, para el caso del TCR podemos tener entonces TCRs que reconocen diferentes cosas. Unos que reconocen moléculas del MHC propio, otros que reconocen moléculas del MHC ajeno o no propio, aquellos TCRs que reconocen proteínas propias y aquellos TCRs que reconocen proteínas no propias. De estos, los que realmente son funcionales para cada individuo, pues serán los que son capaces de reconocer el MHC propio y con ello pues, pueden interaccionar con las células presentadoras de antígeno. Y segundo, aquellos capaces de reconocer proteínas no propias, es decir, proteínas antigénicas para este individuo. De tal manera que entonces cuando los TCR son generados, lo que se tiene que llevar a cabo es un proceso de selección justamente para seleccionar aquellos linfocitos que tienen un TCR capaz de reconocer MHC propio y al mismo tiempo capaz de reconocer proteínas no propias. Y entonces es donde viene el proceso de selección de estos linfocitos. Vamos a observar que la mayoría de los linfocitos que son generados, como estos son procesos, la mayoría de ellos son linfocitos que no cumplen con estas condiciones, es decir, que pueden reconocer diversos MHC que son ajenos a este individuo y que además podrían estar reconociendo proteínas propias. Entonces, la mayoría de estos linfocitos van a ser eliminados. Arriba del 80% de ellos entonces son linfocitos que no son funcionales para este individuo. Y solo algunos, aquellos pocos van a cumplir con estas dos propiedades, tener el MHC, un TCR que reconoce el MHC propio o un TCR que es capaz de reconocer las proteínas extrañas. El primer evento de selección es aquel que conocemos como selección positiva, en el cual lo que se tiene por objetivo es seleccionar aquellos linfocitos que tienen un TCR capaz de reconocer a las moléculas del MHC propio con las que cuenta ese individuo en particular. Y entonces aquí lo que tenemos son dos cosas que pueden ocurrir. Una, en donde el TCR es capaz o no de reconocer a este MHC. Si este TCR no es capaz de reconocer al MHC de las células que tiene este individuo, entonces no habrá señal hacia este linfocito, puesto que no habrá interacción entre estas dos células. Eso provoca que el linfocito sea eliminado por apoptosis. ¿Por qué? Porque todos los linfocitos que entran al timo básicamente están destinados a morir por apoptosis, a menos que sean rescatados por la interacción con su molécula del MHC. Entonces, en el caso de que el TCR sí reconozca al MHC que está presente en las células que actuarían como presentadoras de antígeno dentro de lo que sería la corteza tímica, entonces recibirán una señal que los hará sobrevivir y serán rescatados de la apoptosis. Entonces, solamente aquellos linfocitos con un TCR capaz de reconocer un MHC
propio son aquellos que van a sobrevivir a este primer proceso, por eso se llama selección positiva, es decir, aquellos que reciben una señal durante la interacción con las células presentadoras de antígeno, que aquí pueden ser células presentadoras de antígeno profesionales como células dendríticas o simplemente células que forman parte de la corteza del timo, ¿sí? Que pueden actuar también como células presentadoras de antígeno. El siguiente paso vendrá a ser la selección negativa. Ahora, en este el objetivo es que se seleccionen solamente aquellos linfocitos que sean capaces de reconocer de forma adecuada al antígeno que les están presentando. Y entonces aquí tenemos diversas posibilidades. Aquellos TCRs que pueden reconocer de forma muy intensa al antígeno que se les está presentando. ¿Ah? Entonces, en este caso son linfocitos que van a ser autorreactivos porque están reconociendo de hecho un antígeno propio de una manera muy intensa. Entonces en este caso estos tienen que ser definitivamente eliminados porque nos darían problemas de autoinmunidad. Después vienen aquellos linfocitos que tienen la capacidad de unir de forma débil a un antígeno, ¿sí? Entonces, todos aquellos que unen de forma débil a un antígeno propio, estos sí pueden salir a periferia porque en teoría no serán capaces de ser activados por antígenos propios, dado que la unión es muy débil o se encuentra ausente del antígeno propio, ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos aquellos que tienen una unión intermedia con los antígenos propios que están siendo presentados en el timo. En este caso, estos linfocitos también serían autorreactivos, ¿sí? Pero en este caso, muchos de estos linfocitos de unión intermedia son seleccionados para convertirlos en células T reguladoras y que de esta manera puedan estar evitando el reconocimiento de antígenos propios en la periferia, ¿de acuerdo? Entonces, cualquiera de esos tres destinos sería lo que estaría sucediendo dentro de la selección negativa. Entonces, solamente aquellos que no reconocen o que reconocen de una manera muy débil a péptidos propios serán los que se les permite salir a la periferia. Ahora, cuando hablamos de la tolerancia periférica, esto ocurre cuando el linfocito ya ha salido a circulación. ¿Por qué existen estos mecanismos de tolerancia periférica? Bueno, porque recordemos que acabamos de mencionar que algunos linfocitos pueden reconocer de forma débil a un antígeno propio. Entonces, aunque es un reconocimiento débil, podría existir la posibilidad de que esto desencadenara un reconocimiento de las proteínas propias y generara una activación que pudiera llevar a un daño tisular. Entonces, para garantizar que esto no ocurra, el mecanismo de tolerancia periférica es el siguiente. Sabemos que en la activación normal se requieren de al menos dos señales para la activación del linfocito. La señal 1, que es justamente la presentación del antígeno, que es reconocida por el TCR de la célula T, y que necesariamente después de esta primera señal se induce la expresión de moléculas de coestimulación que van a permitir entonces que esta activación prosiga. Sin embargo, recordemos que la expresión de moléculas de coestimulación va a depender en gran medida de los estímulos inflamatorios. Y si consideramos que en condiciones fisiológicas, en donde no hay alteración alguna, no habría inflamación, querría decir que entonces no habría expresión de estas moléculas de coestimulación, que sería este caso. ¿Sí? Entonces no tendríamos la expresión de estas moléculas de coestimulación o totalmente también la ausencia de esta otra molécula. En esos casos, si se llega a dar esta interacción ante la ausencia de moléculas de coestimulación, la señal que recibe el linfocito va a ser de no respuesta o conocida como anergia, es decir, si solamente recibe señal 1, entonces el linfocito se va a un estado de no respuesta porque sabe que al no haber un proceso inflamatorio, lo más probable es que este antígeno que está reconociendo sea un antígeno propio. ¿Sí? En otros casos, si no se va a una situación de no respuesta, pueden pasar dos cosas. Una, que el linfocito se vaya a apoptosis o dos, que se generen células T reguladoras, que recordemos que la función de esas células T reguladoras es justamente inhibir las respuestas. ¿Y por qué? Porque está viendo que reconoce a un antígeno propio, entonces al convertirse en una célula T reguladora, automáticamente va a impedir que este reconocimiento lleve a la activación del sistema inmunológico. Hablando de células T reguladoras, estas células ya mencionamos que sería otro mecanismo de tolerancia periférica,
¿sí? Entonces, estas células, su función primordial es evitar justamente que linfocitos autorreactivos puedan activarse ante el reconocimiento de un antígeno propio. Entonces, estas células T reguladoras que se pueden generar aquí en la periferia o también pueden ser generadas en la médula ósea por un mecanismo muy similar, lo que hacen es inhibir por diferentes mecanismos. Uno de ellos es a través de la producción de citocinas supresoras, como sería el caso del TGF-beta, de la interleucina 35 y de la interleucina 10. Todas estas citocinas son producidas de forma importante por las células T reguladoras y el efecto que tienen es inhibir la función de cualquier célula efectora que se encuentre cercana a esta célula T reguladora y que sea objeto de la acción de estas citocinas. Otro de los mecanismos que pueden utilizar las células T reguladoras es la inducción de apoptosis a través de mecanismos como la granzima A o la granzima B, que básicamente lo que hacen es que una vez que esta célula está activada, libera estas moléculas y empieza a degradar a las células T efectoras que se encuentran cercanas a esta célula T reguladora. Ahora, hay otra manera que es a través de cambios metabólicos. Uno de ellos, el más eh, conocido, sería que las células T reguladoras expresan elevados niveles del receptor de interleucina 2, que en este caso es CD25. Ajá. Entonces, recordemos que para que la célula T llegue al proceso de expansión clonal depende en gran medida de la interleucina 2. Entonces, estas células al expresar grandes cantidades de receptor lo que hacen es básicamente secuestrar toda la interleucina 2 que esté disponible y de esa manera impedir que esta célula reciba una señal de proliferación, ¿sí? Y entonces esas células no podrían proliferar. Y finalmente, el otro mecanismo sería a través de moléculas de regulación negativas, como las que ya hemos visto, como CTLA4, como LAC3, también podría encontrarse PD1, que serían moléculas que directamente al interaccionar, en este caso con una célula presentadora de antígeno, lo que van a hacer es inhibir a la célula presentadora de antígeno de tal manera que ésta ya no pueda activar a los linfocitos T. Entonces son algunos de los mecanismos o de los principales mecanismos que se utilizan por parte de las células T reguladoras para inhibir la activación de linfocitos T autorreactivos. Entonces, la tolerancia periférica depende básicamente de estos dos mecanismos para evitar un proceso de autoinmunidad. De acuerdo a lo que hemos estado entonces analizando acerca de lo que es la tolerancia hacia las proteínas propias, ahora podemos ver que un fallo en los procesos de tolerancia básicamente nos va a conducir a un proceso de autoinmunidad, de tal manera que la autoinmunidad la podemos observar como un fenómeno en el cual la respuesta inmune, pues básicamente lo que es capaz de reaccionar contra componentes propios y desencadenar una respuesta contra ellos y de esa manera pues poder generar un estado patológico del sistema inmunológico al reconocer proteínas propias. Entonces, básicamente cualquier falla en los mecanismos de tolerancia nos va a conducir a un proceso de autoinmunidad. De tal manera que las enfermedades autoinmunes pues dependen de varios factores, por lo cual son multifactoriales las causas que van a generar un proceso de autoinmunidad. Tenemos una parte que va a haber un factor genético que es importante para predisponer a este tipo de enfermedad, pero también tenemos que tener algo que pueda disparar justamente este proceso autoinmune. Generalmente hablamos de, puede ser en este caso algún factor ambiental, como sería una posible infección. Finalmente, pues bueno, también tiene que haber un, una pérdida del balance de la regulación inmunológica y la combinación de estos factores puede conllevar entonces a la generación de una respuesta autoinmune. Cuando hablamos de factores genéticos que pueden condicionar el proceso de autoinmunidad, por un lado nos podemos referir a que existen mutaciones que alteran la función de algunos genes que son importantes para los procesos de tolerancia. Aquí tenemos una tabla con algunos ejemplos de estos genes que pueden fallar. En el caso, por ejemplo, de AIRES o de FAS, que son dos moléculas importantes en los procesos de selección negativa para inducir la apoptosis de células autorreactivas. Si alguno de estos falla, evidentemente las células autorreactivas no serían eliminadas de forma eficiente. Y entonces aquí lo que estarían pasando es que van a existir diferentes procesos de autoinmunidad debido a que muchas células autorreactivas podrían salir a circulación, ¿sí? Otro ejemplo de molécula que podría fallar es si existe alguna mutación que altere la función de FOXP3.
Recordemos que FOXP3 es un gen importante para el funcionamiento de células T reguladoras, y si esto falla, evidentemente va a haber una falla en la funcionalidad o en el número de estas células que va a impedir la activación de linfocitos T autoreactivos a nivel periférico, permitiendo entonces el desarrollo de enfermedades autoinmunes. Entonces, cualquier falla en los genes que estén participando en los procesos de tolerancia van a conllevar entonces a procesos de autoinmunidad. Otra manera en la cual la genética interfiere es a través de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. En este caso, recordemos que dependiendo de estas moléculas que tengamos, de los diferentes variantes o haplotipos que contengamos de estas moléculas, van a presentar diferentes péptidos en particular. Y recordemos que cada uno de estos péptidos puede tener diferentes tipos de respuesta. Entonces, habrá algunos péptidos muy en particulares capaces de inducir pues respuestas de autoinmunidad porque estarían presentando péptidos de básicamente proteínas propias como proteínas antigénicas. Entonces, se ha asociado que algunas moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, algunos alelos se pueden asociar justamente con el desarrollo de enfermedades autoinmunes, y aquí tenemos algunos ejemplos de ellos. Entonces, aquí, por ejemplo, enfermedades como la artritis reumatoide está asociada a ciertas variantes de moléculas de clase 2, como sería HLA-DR4. Lo mismo sucede con otras enfermedades. Por ejemplo, aquí tenemos también el lupus, que es una enfermedad muy característica y frecuente en la autoinmunidad. Está asociada con diferentes alelos de moléculas también de tipo clase 2. También tenemos aquellas enfermedades que están asociadas con alelos de moléculas de clase 1. ¿Sí? Entonces, esto es de otra manera de que la genética puede contribuir al desarrollo de enfermedades autoinmunes, porque los péptidos presentados por estas moléculas en particular en realidad serían péptidos propios que van a ser reconocidos como proteínas extrañas, ¿sí? Entonces, de esta manera también se puede generar un proceso autoinmune por una inadecuada presentación de las proteínas propias. Ahora, además de estos mecanismos que son totalmente genéticos, vamos a encontrar que existen otros mecanismos que pueden inducir la tolerancia en individuos que no tienen, digamos, una predisposición genética. Aquí tenemos uno de estos mecanismos, es el mimetismo molecular. Entonces, en este caso, lo que sucede es que hay un agente infeccioso que obviamente al introducirse en nuestro organismo va a producir una respuesta inmune normal que generará tanto una respuesta de tipo celular o de tipo humoral por medio de anticuerpos contra esas proteínas generadas contra el microorganismo invasor. Sin embargo, estas proteínas estructural o secuencialmente se pueden parecer a proteínas propias y entonces provocar que estos mecanismos de respuesta inmune que estaban dirigidos contra la bacteria también puedan reconocer proteínas propias simplemente porque se parecen mucho en su estructura, y de esa manera pues se generaría una respuesta autoinmune, ¿no? Uno de estos ejemplos, ya lo mencionamos, que es el caso de la fiebre reumática, en donde una infección por Streptococcus provoca un reconocimiento cruzado hacia proteínas de las articulaciones o del miocardio, que provocará entonces respuestas de autoinmunidad. Otro mecanismo de autoinmunidad muy importante es aquel que genera la liberación de proteínas que normalmente están ocultas para el sistema inmunológico, ¿sí? Entonces, pensemos, por ejemplo, en un proceso infeccioso que va a provocar el daño de un tejido, y esto va a provocar, por un lado, que proteínas que normalmente están ocultas al sistema inmunológico, como todas aquellas que están en el núcleo, es decir, proteínas como las histonas, u otras proteínas que participan en el plegamiento del DNA, van a quedar expuestas al medio extracelular, y generalmente lo van a hacer en grandes cantidades porque se trata de un proceso infeccioso extenso, en donde estas entonces, al quedar expuestas en grandes cantidades, van a funcionar como antígenos que van a activar el sistema inmunológico, porque obviamente estas proteínas normalmente, al no estar en contacto con las células del sistema inmune, pues a pesar de ser propias, son tomadas como si fueran proteínas extrañas. Bien, otro mecanismo que se asocia con diferentes bacterias, por ejemplo, son los llamados superantígenos. Estas son moléculas que forman parte, por ejemplo, de la pared celular de bacterias como Staphylococcus aureus, y que tienen la capacidad de unir
a un TCR con una molécula del MHC sin que estos estén interaccionando de forma específica, es decir, sin que esto haya una presentación propia de un antígeno en particular, sino simplemente forman como una especie de puente entre estas dos células, lo cual va a conllevar a la activación inespecífica de esta célula, que bien podría ser un linfocito autorreactivo. Entonces, este tipo de mecanismos también va a generar la activación de células de baja afinidad, pero que son autorreactivas. Y este tipo también de activación masiva es uno de los mecanismos que se ha asociado, por ejemplo, con lo que se conoce como la tormenta de citocinas, en donde aquí hay una gran cantidad de linfocitos que son activados de forma inespecífica a producir, entre otras cosas, citocinas que van a conllevar a una inflamación intensa y masiva que puede dañar de forma importante el funcionamiento de un tejido. Finalmente tenemos lo que se conoce como activación bystander, que es aquella en donde tenemos la respuesta inmune producida contra un proceso infeccioso, en el cual evidentemente se va a llevar a cabo un proceso inflamatorio. Entonces aquí ya hay condiciones de inflamación que van a permitir que un antígeno sea propiamente presentado a un linfocito T, pues probablemente para controlar el proceso infeccioso. Sin embargo, si aquí llega a haber la presencia de células T autorreactivas, en donde van a reconocer algo presentado, algún antígeno propio presentado por una célula presentadora de antígeno que en ese momento están muy activas, y además están las condiciones de inflamación, lo que normalmente daría a un proceso de tolerancia periférica, en este caso ya no, porque aquí sí habría inducción de moléculas de coestimulación que conllevarían a la activación de esta célula autorreactiva, y de esa manera podría generarse también un proceso de autoinmunidad. Entonces, estos son algunos de los mecanismos que se han descrito para la generación de autoinmunidad en individuos que normalmente no la tienen, pero que hay un desencadenante que, como verán, en muchos de esos casos está asociado con un proceso infeccioso, que pueden conllevar entonces a un mal reconocimiento de proteínas propias como proteínas antigénicas, y entonces generar una respuesta inmune contra las proteínas propias. Bien, algunos ejemplos de estos mecanismos, pues aquí tenemos el caso del mimetismo molecular, en donde ya les mencionaba, ¿no? Un proceso infeccioso en donde hay una respuesta contra proteínas realmente extrañas. Estas proteínas tienen una estructura que puede parecerse mucho a proteínas propias, y entonces desencadenar un reconocimiento hacia lo propio. Entonces ya mencionábamos algunos ejemplos, como en el caso de infecciones, de Streptococcus aureus, que pueden provocar reconocimiento tanto de proteínas del miocardio como de las proteínas de las articulaciones para producir lo que conocemos como fiebre reumática. Pero no es el único caso. Hay otros casos en donde también se reconocen proteínas bacterianas o microbianas, y son similares a proteínas propias que pueden conllevar a procesos de autoinmunidad, incluyendo, por ejemplo, aquí en el caso de la diabetes tipo 1, en donde un virus tiene proteínas que se parecen mucho a algunos elementos, por ejemplo, en el caso de las células de los islotes pancreáticos, que pueden producir entonces que estas sean reconocidas como células extrañas y llevar a un proceso de autoinmunidad. Otra enfermedad que es importante revisar, pues es el lupus eritematoso sistémico, ya que esta enfermedad es una enfermedad autoinmune muy representativa en muchos sentidos, ya que involucra varios mecanismos de los que ya hemos descrito, de los que puede llevar a cabo la generación de un proceso autoinmune. Entonces, el lupus ya sabemos que es una enfermedad obviamente sistémica, como su nombre lo menciona, y que tiene alteraciones básicamente en diferentes órganos y tejidos por la generación de procesos de autoinmunidad. Algunas de las manifestaciones clínicas más características, pues obviamente son lesiones a nivel de la piel, por ejemplo, en donde obviamente hay daño de la piel, y una de las lesiones más características, pues es lo que conocemos como la formación de estas lesiones en tipo mariposa, ¿sí? Y esto se debe porque esas áreas, en este caso en el rostro, pues son áreas que están altamente expuestas al sol. Y vamos a ver un poquito más adelante que finalmente los rayos ultravioleta pueden ser un desencadenante importante de este tipo de patología. También hay otros tipos de lesiones muy características, como serían las úlceras, la pérdida de cabello, obviamente por el daño del tejido aquí en este caso,
Y también tenemos daño en tejidos como serían los riñones, que sería uno de los sitios más característicos de los pacientes con lupus, que van a sufrir daño renal por la deposición de complejos inmunes que van a provocar la destrucción de este tejido por activación del complemento. Ajá, como ya habíamos mencionado cuando vimos hipersensibilidad de tipo 3, en donde los complejos inmunes se van a depositar sobre todo en órganos que tienen una alta capilaridad, como podría ser los riñones. Acuérdense que también los pulmones sería otro sitio con rico en vasos capilares, por lo cual también puede verse afectado, y entonces haber daño en el tejido que conlleve a una disfuncionalidad, que en este caso esta es una de las principales causas de muerte de estos pacientes porque tienen una insuficiencia renal importante. Ahora, ¿qué es lo que pasa a nivel mecanístico en esta autoinmunidad? Bueno, existen factores desencadenantes que no están de todo caracterizados. Algunos de ellos sí se conocen, como por ejemplo los rayos ultravioleta provenientes de la radiación solar, o por ejemplo algunas infecciones virales. Cualquiera de estos dos agentes lo que puede provocar es, por un lado, la muerte de varias células. Sobre todo en el caso de la radiación ultravioleta, hablamos de que hay individuos que tienen una susceptibilidad importante, que al verse expuestas a esta radiación ultravioleta provoca una muerte de sus queratinocitos. Ajá. Y estos puede ser, obviamente, si la exposición es intensa, pues va a provocar una muerte masiva de células de la piel, ¿de acuerdo? Eh, y por eso es que muchas de estas lesiones se observan justamente en áreas de exposición al sol. Ahora, por otro lado, también algunas infecciones virales podrían estar induciendo la, eh, la generación del proceso de muerte de neutrófilos a través de la formación de NET, es decir, la netosis. Entonces recordemos que en este proceso de netosis lo que hace el neutrófilo es básicamente la expulsión del material genético que va asociado a proteínas que tienen que ver con el plegamiento del DNA, es decir, nucleoproteínas, pero que también van a inmersas aquí algunas proteínas de los gránulos como elastasa, mielperoxidasa, que servirían para la degradación de bacterias o de microorganismos que quedan atrapadas en estas netas. Pero en ambos casos, aquí el evento importante que ocurre es que finalmente hay liberación de proteínas del núcleo. ¿Ah? Nucleoproteínas, las cuales normalmente no están en contacto con el sistema inmunológico, y entonces al salirse de su sitio normal van a quedar expuestas, y sobre todo en grandes cantidades, al sistema inmune, y entonces van a generar un proceso de inmunización en el cual pues células dendríticas, células presentadoras de antígeno, las van a tomar, las van a presentar a linfocitos T o linfocitos B, y van a generar una respuesta contra estas proteínas, ¿sí? Entonces aquí en el caso del lupus lo que principalmente ocurre es que se generan anticuerpos contra estas proteínas, y como son proteínas propias se conocen como autoanticuerpos, ¿de acuerdo? Entonces aquí el problema es que esto ocurre de forma normalmente evasiva, ya sea por el proceso infeccioso o por el efecto tóxico de los rayos ultravioleta. Y entonces aquí lo que va a ocurrir es que se producen grandes cantidades de anticuerpos que, al reaccionar con estas proteínas que son liberadas, se van a producir complejos inmunes entre estos anticuerpos y estas proteínas nucleares. Estos inmunocomplejos pueden ser reconocidos por varias células. Recordemos que podrían ser eliminados de forma normal por los fagocitos que están en el hígado o en el vaso. Sin embargo, al existir una generación masiva de estos inmunocomplejos, se van a empezar a acumular en circulación. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que algunas células que tienen receptores para el reconocimiento de estos inmunocomplejos se van a ver activadas. Y una de estas células es justamente las células dendríticas plasmacitoides. Estas células dendríticas, una de sus principales características es que producen grandes cantidades de interferones de tipo 1, que acuérdense que estaban normalmente dirigidos contra las infecciones de tipo viral. Pero estos interferones de tipo 1 lo que hacen, pues en este caso, van a incrementar la actividad de las células dendríticas, aumentando la presentación, y activación de linfocitos hacia estas proteínas nucleares, es decir, incrementando por un lado la generación de autoanticuerpos. Pero también se ha visto que los interferones de tipo 1 también son capaces de aumentar el proceso de netosis en los neutrófilos, entonces también estarían aumentando o incrementando justamente este mecanismo de generación de
proteínas o de liberación de proteínas nucleares que todavía va entonces a incrementar y va a seguir alimentando este mecanismo de generación de anticuerpos contra proteínas eh, propias, ¿de acuerdo? Ahora, cabe mencionar que este mecanismo, particularmente el de la participación de la interacción de células dendríticas, plasmacitoides y los neutrófilos en la patogenia del lupus, básicamente fue descrito por una mexicana que es profesora del módulo de inmunitario. Entonces, este mecanismo básicamente fue descrito por esta profesora. También al mismo tiempo otro grupo describió el mismo mecanismo, que de hecho fueron publicados al mismo tiempo estos mecanismos. Entonces aquí, pues es uno de los mecanismos importantes de amplificación justamente de la respuesta de lupus sistémico eritematoso. Entonces, como vemos, básicamente lo que nos está generando es la formación de complejos inmunes que se van a depositar obviamente en diferentes sitios generando todas las lesiones características del lupus. Y entonces aquí estaríamos hablando de un mecanismo de hipersensibilidad de tipo 3, ¿de acuerdo? Que es provocado por lo que habíamos dicho aquí en este caso, la exposición de proteínas que normalmente están ocultas al sistema inmunológico. Entonces aquí vemos de hecho la participación de varios mecanismos importantes en la generación de autoinmunidad. ¿Sí? Entonces, por eso el lupus se vuelve una enfermedad interesante porque conlleva la activación de diversos mecanismos de los que mencionábamos como parte de los inductores de la autoinmunidad. ¿De acuerdo? Y además, pues bueno, también hay una predisposición genética en algunos de estos pacientes, lo cual también conlleva ese otro factor.